Hola a todos, Dios les bendiga. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares un día más. Estamos en la semana número 7 de esta serie que hemos llamado Instantánea. Una serie en la cual ha sido desafiante, conceptos diferentes, una forma diferente de acercarnos hacia lo que dice la Biblia y especialmente a lo que Jesús hizo y dijo. Y estamos tomando estos momentos cruciales e importantes de las conversaciones más importantes, de los milagros o eventos más importantes de Jesús, y los estamos poniendo en una perspectiva quizás un poco diferente a la que normalmente hemos oído o escuchado en el pasado. Esta tarde quiero presentarles a ustedes lo que creo que es el principio de liderazgo más inspirador, más poderoso y más transformador que haya. Y cuando hablo de este principio de liderazgo, recuerde que ya sea que usted esté en su trabajo, en su hogar, en la iglesia, en cualquier área de la vida, usted juega un papel de liderazgo. Todos los líderes que usted respeta y aprecia, normalmente van a tener o van a practicar o están practicando este principio de liderazgo que vamos a estar hablando en esta tarde. Y todo líder que usted no respete o que usted no respeta es porque no está practicando estos principios. Esto es lo interesante de esto. Ahora, usted y yo podemos liderar algo sin este principio, pero nunca vas a poder llegar a ser el líder que quisieras ser. Ahora, esto nos explica un poco, o quizás nos explica parcialmente, de por qué un grupo de hombres en el primer siglo estaban siguiendo a un líder que no tenía poderío militar ni conquistas, mucho menos autoridades, pero lo estaban siguiendo al punto que dieron su vida por ellos. Y no solamente eso, el imperio romano fue influido por este principio de liderazgo. El imperio romano que quiso exterminar a este grupo de seguidores de Jesús y que quiso exterminar este movimiento, fue influido por estos principios. Así que esto es sumamente importante. Hemos dicho, obviamente, a lo largo de estas 7 o 6 semanas pasadas, en esta serie, de que Jesús vino a introducir, vino a traer algo totalmente nuevo, algo que está totalmente desconectado del viejo pacto, y Él vino a establecer un nuevo pacto, un nuevo mandamiento y un nuevo movimiento. Así que Jesús vino a transformar esto de una forma radical, trajo algo diferente que iba a hacer tambalear a los reinos de este mundo. Porque normalmente los reinos de este mundo, en cuestión de autoridad y de poder y de influencia, siempre han sido para su propio beneficio, siempre han sido para su propio placer. Pero en el reino de Cristo, en el movimiento de Cristo, esto es lo opuesto. El poder, la influencia, los recursos se van a llevar a cabo con otra persona en mente. En otras palabras, no es para usted mismo, no es para mí mismo, es para otras personas. Los reinos de este mundo, obviamente, es de arriba hacia abajo, pero el reino de Cristo es de abajo hacia arriba, totalmente al revés. Ahora, en esta historia que vamos a tratar esta tarde, es uno de los milagros que Jesús hizo y quizás el milagro más disruptivo que haya. Y supongo que el milagro que causó más controversia fue el milagro de la resucitación de Lázaro de entre los muertos.
Entonces, en esta historia es muy famosa, y si usted creció en la iglesia, en la escuela dominical, quizás usted ha escuchado de esta historia, probablemente. Lázaro, por lo que fue conocido, y creemos que esto fue la razón por la que fue más perjudicial, es porque Lázaro era conocido no tanto en su ciudad natal, Betania, pero en otros lados. Pero no fue conocido fuera de Betania, fue conocido en muchas áreas, en muchos lugares. Ahora, este hombre había muerto, según la historia que leemos. El texto habla que había muerto. ¿Ok? Pero mientras estaba enfermo, alguien fue a Jesús y le dijo: oye, maestro, ¿sabes qué? Tu amigo Lázaro está muerto. Y los discípulos le dijeron: vamos para que resucites a tu amigo Lázaro. Y Jesús dijo: hey, cálmense, siéntense, no vamos a ir. Eso es totalmente, quizás a la mente razonable, es ilógico, ¿verdad? Como un amigo va a decir: hey, pues no vamos a ir, está enfermo, pero es como que no le hubiera importado. Pero no, Jesús tenía un plan, y Dios tenía un plan en todo esto. Y recordemos que cada milagro que Jesús hacía va apuntando a algo. Hay un propósito en cada milagro. No era solamente por hacer los milagros, era porque había un propósito, obviamente, que hacer. Entonces dice Jesús: siéntense, no vamos a ir. Y ellos dicen: ¿qué? ¿Qué? Esto es perturbador. Jesús aparece al final del funeral, incluso, ¿verdad? Se aparece allá después que ya había muerto, recibió críticas de los familiares: hey, ¿por qué no llegaste? Etcétera, etcétera. Y como vamos a ver, en unos solos minutos, la gente fue a Betania para tratar de ver a Lázaro también. A Lázaro, que estaba resucitado. Las escrituras de hecho dicen que la noticia de este milagro se regó por todos lados, llegó hasta Jerusalén, hasta Judea, todas esas áreas. Llegó esta historia o este evento de que Lázaro había resucitado de entre los muertos. Y Lázaro, obviamente, Betania y Lázaro se van a convertir prácticamente en un punto turístico de la gente, para la gente. Alguien de los que aparecían en la noticia fueron a los fariseos. Alguien de los que conoció esto fueron a los fariseos y le dijeron lo que había pasado. Dieron esta noticia a estos líderes religiosos. Entonces los principales sacerdotes y fariseos convocaron, dice el texto, a una reunión inmediata al Sanedrín. Esto lo introducimos la semana pasada. El Sanedrín era una especie de la corte suprema de la nación de Israel, que representaba a Israel ante Roma y de Roma ante Israel. Eran los meros. Y entonces ahí estaba, quizás en ese Sanedrín, obviamente estaba un hombre llamado Nicodemo, que la semana pasada hablamos de él específicamente, de esa conversación que tuvo con Jesús. Y fue Nicodemo a esa reunión, y entonces dice que esto fue lo que este grupo llegó a la conclusión de esto. Dice: ¿qué estamos haciendo? Ahora, ¿qué estamos haciendo?, preguntaron. Aquí está este hombre haciendo muchas señales, muchos milagros. Ahora, en nuestro foco sabemos, ¿verdad?, qué era lo que Jesús estaba haciendo con estos milagros. Nosotros sabemos bien esto. Entonces, Jesús está simplemente realizando milagros, no está simplemente haciendo milagros al azar. Jesús está haciendo milagros con un propósito, y ellos lo saben. Pero es tan arrogante la forma en que estos hombres, estos líderes religiosos, piensan y actúan, y dice: si lo dejamos seguir, dicen, todos creerán en él. Si lo dejamos seguir, todos, dice el texto, todos lo van a seguir, todos van a creer en él. ¿Y cuál será el problema entonces? Están diciendo ellos: ¿cuál será el problema? Si todos van detrás de ellos, todos van creyendo en ellos, lo que va a suceder es que Roma va a venir, los va a oprimir más, va a tomar nuestra nación y va a destruir nuestro templo. Y más que eso, dicen, si todos siguen a Jesús, dice, nadie va a necesitar de nuestra ayuda, nadie nos va a necesitar a nosotros, ni siquiera necesitarán el templo.
Eran tan arrogantes. Ellos entendieron lo que Jesús está haciendo, y quizás algo que usted y yo no entendemos muchas veces, pero ellos lo entendieron porque eran gente estudiada, gente preparada, ellos supieron bien. Pero lo que ellos no supieron bien es que esa idea de que todos van detrás de Él, ahora 2000 años después, miles y miles y miles de personas siguen siguiendo a Jesús. Se convierten en seguidores, en creyentes y en seguidores de Jesús. Ellos ni supieron eso, ni se dieron cuenta de eso. Así que dice la Escritura que de aquel día, desde ese momento en que ellos se reunieron y llegaron a este consenso, dijeron, trataron de quitarle la vida a Jesús. Trataron de quitarle la vida. Ahora, ¿cómo se enteró Jesús de eso? Bueno, no sabemos, pero yo tengo una corazonada. Creo que Nicodemo, que fue parte de esa reunión, fue y le dijo a Jesús, óyeme, ¿sabes qué? Acordaron atraparte y te van a matar. Te van a arrestar y sacarte de la multitud y te van a matar. Por tanto, como estaban conspirando para quitarle la vida, Jesús ya no se movía libremente, dice la Biblia. Él hacía las cosas más calmadas, estaba más apartado, etcétera, etcétera. Entonces, y la razón por la que se quedó en Judea y él se quedó ahí es porque él quería ser parte de la Pascua, que pronto venía. Jesús quería celebrar la Pascua en la ciudad. Y no quería que antes de llegar a la Pascua lo arrestaran y lo apartaran de la multitud. Ahora, escúcheme bien. Juan el Evangelista nos dice esto, que los líderes religiosos pusieron espías en todos lados de la ciudad, dentro y fuera de la ciudad, para tratar de atrapar a Jesús en algo ilegal y de esa forma arrestarlo y apartarlo. Ahora, esto no era nuevo. Buscaron la oportunidad de arrestarlo de muchas maneras. Entonces, unos pocos días antes de la Pascua, Jesús todavía estaba acá semi oculto, no salía mucho en público, ¿verdad? De eso dice el texto, poco silencioso, para no causar algún problema. Pero hubo un momento, en último momento, decidieron entrar a la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad, para celebrar la Pascua, durante el peregrinaje, él vuelve a Betania, a Lázaro, y lo resucita, ¿ok? A Lázaro, y entonces va con rumbo hacia Jerusalén. Dice que una gran multitud de judíos se enteraron de que Jesús estaba allí en Betania, ¿ok? En Betania, y vinieron a Betania. Pero mire esto, no solo vinieron por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro. Pues, causaba curiosidad ver a un cuerpo, ¿verdad? Una persona que había sido resucitado de entre los muertos, ¿no? Entonces, los principales sacerdotes hicieron planes para matar a Lázaro también. ¿Por qué querían matar a Lázaro? Porque Lázaro era la evidencia de algo extraordinario que Jesús había hecho. Y no querían que esto se divulgara. Entonces vieron en Lázaro también una especie de oponente, de peligro, porque era la evidencia de que algo nuevo estaba entrando, de que algo nuevo, el plan nuevo de Jesús estaba siendo real. Y la gente estaba viendo estas cosas y estaba obviamente siguiendo a Jesús, creyendo en Él. Aunque la semana pasada dijimos que no basta con creer solamente, sino en convertirte, en recibir y convertirte en un seguidor de Jesús. Entonces, Lázaro fue una evidencia de los milagros de Jesús. Ahora, fíjese lo siguiente. Continúa el texto, dice: al día siguiente, una gran multitud que había venido para las fiestas en la Pascua de Jerusalén, escucharon que Jesús estaba camino a Jerusalén. Estaba de camino a Jerusalén. Entonces, como dije, el punto de todo esto es que, hablando de hecho, Jesús, en ese momento, ya Jesús es casi más popular o más famoso que la misma Pascua realmente.
o más popular que todo el sistema que ellos estaban implementando o que estaba implementado. Jesús es más popular incluso que todos ellos. Entonces, Jesús va camino a Jerusalén y esto nos lleva, y dicen ellos, los líderes religiosos, esto no nos lleva a ninguna parte. Miren, todo el mundo va tras él, todo el mundo pasa de una multitud a muchas gentes, a mucha gente. Y ahora aquí está el problema. No tenían idea ellos, ¿verdad?, que después de todo esto, después del año 2000, ¿verdad?, todavía la gente iba a seguirlo, iba a seguir a Jesús, iba a seguir a Jesús. Pilato, por otro lado, tiene militares en todas las partes, y esto era normal porque en cada Pascua reforzaban la fuerza armada que tenían para controlar los alborotadores o cualquier persona fanática que se quisiera proclamar Mesías. Ellos venían y lo aplacaban en ese momento. Entonces Pilato ya ha puesto gente por todos lados, y dice el texto, iban subiendo a Jerusalén con Jesús al frente. Ahora, en ese camino a Jerusalén, Jesús quiere tener una conversación una vez más, por última vez, con sus grupitos de los 12 discípulos. Pero recuerda, estaba rodeado de una gran multitud. Entonces aparta al grupito, a los 12 discípulos, y dice, quiero tener una conversación con ustedes, una última conversación. Entonces están en el camino, hay gente enfrente, gente detrás, gente lo apretaba. Entonces dice Jesús, salgámonos del camino un poquito, vámonos a este árbol de sicómoro ahí. No, esto lo estoy inventando yo realmente, pero se salieron del camino. Jesús quiere tener una conversación última con sus discípulos acerca de lo que va a suceder en los próximos días en Jerusalén. Y dice, muchachos, vamos a subir a Jerusalén. Y mira lo que le dice. El texto dice, y el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre, será entregado a los principales sacerdotes y los maestros de la ley. Dice, han estado tratando de agarrarme y dice, por mucho tiempo, y creo que están a punto de agarrarme. Dice él, Jesús hablando, lo condenarán a muerte. Y él será entregado a los gentiles, a los romanos, a los gentiles, que se mofarán de él, se burlarán, o le escupirán, lo azotarán y van a matarlo. Y en 3 días después resucitará. ¿Lo entienden? Dice Jesús. Y ellos están sentados ahí pensando, ¿de qué está hablando? Si a este hombre lo hemos visto hacer cosas extraordinarias, hemos visto que acaba de levantar a un hombre de los muertos. Ellos no pensaron que esto le podía pasar al Mesías, al Hijo del Hombre. Y está diciendo, pues no entendemos de qué está hablando. ¿Ok? Hay tanto entusiasmo ahorita en la gente. Además, no hay forma en que el mundo de que se pase algo a él. Ellos habían visto lo que Jesús podía hacer, el milagro, el poder con que él tenía. Entonces ellos decían, pues no es posible que esto pueda pasar. Pero lo que viene esto es extraordinario. Dice que tuvo la conversacióncita con ellos, entraron al camino, iban rumbo otra vez a Jerusalén, y algunos 2 de sus discípulos, en específico Santiago y Juan, que venían hacia atrásito de él, le dijeron, Jesús, maestro, queremos hablar un ratito contigo. Y me imagino que miraban así por fuera, sobre el hombro, para ver si los otros discípulos no miraran o no escucharan lo que ellos querían preguntarle o pedirle a Jesús. Ahora, estos discípulos son uno de los primeros discípulos que Jesús reclutó, a Juan y Santiago. Y luego dice, estos 2 discípulos dicen, queremos que haga algo por nosotros, por favor. Y el texto dice, entonces, o sea, despuesito de la conversación que le ha dicho Jesús, hey, ¿sabes qué? Voy a ser escupido, se van a burlar de mí, me van a azotar, me van a crucificar, y va a morir y voy a resucitar el 3er día. Le acaba de decir eso. Entonces ellos están diciendo, quiero que hagas algo por mí. Quiero que hagas algo por nosotros. Y Jesús dice, ¿qué quieren que haga?
Miren lo que sucede. Les acabo de decir todo esto, esta historia fea que va a pasar con él. Pero como que no les importa lo que le va a pasar a Jesús. Y Jesús les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ahora, ¿dejarías que uno de nosotros ocupe el lugar primero y segundo lugar? Bueno, no segundo, quizás el segundo y el tercero, porque tú eres el primer lugar, pero quisiera que nos permitieras que en tu reino, en tu organización, pongas a uno en primer lugar y a otro en segundo lugar, o en primero y tercer lugar. Queremos estar a tu izquierda y a tu derecha. Sabemos que no podemos ser el primero porque tú eres el primero, etcétera. En otras palabras, podemos tener posición de autoridad en el reino que tú vas a establecer. Esa era la palabra de ellos. Era lo que estaban diciendo. Podemos tener autoridad en la organización que tú vas a tener, en tu reino venidero. Porque después de todo sabemos que esto así va a pasar. Jesús les dice, y es muy paciente, ¿no? Ustedes no saben lo que están pidiendo. No saben lo que piden. Ahora, eso lo dice el texto. Porque él sabía que ellos descubrirían que posterior a la sangre vendría la gloria. Y ellos responden, no, claro, podemos manejarlo. Ellos dicen, ¿ustedes están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dicen, no, sí, podemos nosotros manejar esta situación. Es más, vamos a estar contigo hasta las últimas consecuencias, etcétera, etcétera. Y cuando los otros discípulos se dieron cuenta, dice la palabra del texto que se indignaron, se enojaron. Ahora, no se enojaron por lo que estaban preguntando o lo que estaban pidiendo los otros dos compañeros. Los otros 10 se molestaron, pero más bien se molestaron porque los primeros dos les habían ganado el tirón, ¿no? Les habían ganado el tiempo diciendo que pues aquellos fueron primero y imagino que se armó una discusión ahí y de pronto entra Pedro apartando gente y le dice, hey, bueno, un momento, yo soy Pedro, yo soy uno de los primeros discípulos, soy el más viejo, así que tengo derecho también de pedir qué posición me va a tocar. Wow, esto es fuerte. Esto es fuerte. Escúcheme. Simplemente creo que Jesús pone los ojos en blanco así, ¿no? Y ellos están discutiendo. O sea, antecito Jesús les había dicho lo que iba a pasar con él. ¿Ok? Mira, Jesús, es cierto que lo que te va a pasar es feo, los escupetazos, los azotes y todo esto, sí, pero queremos ver quiénes van a ocupar las posiciones de autoridad y de liderazgo en tu reino. Y Jesús, me imagino que hace sus ojos así y dice, ¿sabes qué? Creo que escogí los hombres equivocados. Y el texto dice que Jesús los llamó de nuevo, los sacó apartecito otra vez y les dijo, oye, vamos a aclarar esto, vamos a tener una conversación otra vez de esto. Y todos están discutiendo de quién va a ser el mayor y él dijo, chicos, ustedes saben que, y empieza a explicarles, no, mire, ustedes saben cómo funcionan los reinos de este mundo, los imperios, cómo funcionan, ¿no? Está el rey, están el primero y luego los súbditos, y este de arriba hace lo que él quiere con los de abajo, los maltrata, los esclaviza o lo que quieran, y él hace lo que él quiere. Ustedes saben que así funciona, ¿no? Los reinos de este mundo. Y ellos dijeron, sí, por eso mismo queremos que nos des autoridad, porque sabemos que los de arriba obtienen cosas de los de abajo. Yo sabemos que los de arriba son los que mandan, sabemos que los de arriba son los más importantes, son los más influyentes, sabemos eso. Por eso queremos que nos des una posición en la cúspide, en la punta de la pirámide de tu reino. Por eso estamos preguntando esto. Y Jesús dice, luego Jesús mira a ellos. Puede ser que les haya dicho una seña con el dedo, ¿verdad? Y les dice, y te dice a ti, me dice a mí, si eres cristiano.
y me mira a mí, porque soy pastor también, me mira y me dice a mí así el Señor: estas próximas 5 palabras son fuertes y determinantes. Y dice: ¿ustedes saben cómo operan en los reinos de este mundo? Sí sabemos y todo. Dice: no será así en mi reino. No será así con ustedes. No será así contigo. Lo que estoy introduciendo, jóvenes, es algo diferente, completamente nuevo. Lo que estoy introduciendo no se parece ni se compara con los reinos de este mundo. En mi iglesia está diciendo el Señor: el poder, la influencia no es para los poderosos, es para las otras personas. Esto está al revés. El movimiento, el poder, la influencia serán usados para otro propósito, con una persona diferente en mente. Entonces, quien quiera ser más grande, y me imagino que le dice: oye, bueno, 2 ya habían dicho que querían ser los primeros de arriba, y me imagino que le dice: Juan, que tú quieres ser el mejor, más influyente, con más autoridad. Dice Juan: sí, claro que sí. Pedro, ¿tú quieres ser más influyente? Sí, yo quiero ser más influyente. Yo quiero ser el más poderoso, quiero tener la más autoridad. Ok, levanten la mano, y todos levantaron la mano. Mantengan la mano levantada y todo. No, todos dicen: yo quiero el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, lo que sea. Y luego Jesús dice esto, y esto es fuerte, es poderoso: quien quiera ser más grande debe ser siervo de los demás. Quien quiera ser más grande tiene que ser siervo de los demás. Y en ese momento me imagino que ellos bajaron sus manos. Siervo. Para usted y a mí el concepto de siervo no tiene mucha relevancia, pero para ellos sí. Siervo era alguien que estaba al último lugar, que a veces ni le pagaban y tenía que hacer todo. Era el que estaba abajo de lo peor, lo más bajo de lo más bajo. Entonces los sirvientes eran una especie de esclavos, e incluso Mateo, el recaudador de impuestos que estaba siguiendo a Jesús, también él sabía de qué se trataban los siervos. Y él dice: ¿qué? No, ¿cómo? Y se les bajó toda aquella idea. El que quiera ser el primero, que sea esclavo de los demás. Muchachos, mi mundo, mi reino es al revés. El reino del mundo es de arriba hacia abajo, y los de arriba hacen lo que quieren con de abajo, pero los de nosotros es de abajo, es de abajo hacia arriba. Dice, y esta es otras palabras increíbles que vienen, y dice, y este es uno, dice: porque ni aun el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por los demás, por muchos. En mi opinión, que todo cristiano, todo creyente debe memorizar esta declaración. Cada líder, cada padre, cada madre, cada creyente, cada cristiano debe memorizar esta declaración que Jesús dijo: ni aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Jesús está diciendo: déjame quitarte todas las excusas. Soy tu líder, aún no vine siendo yo tu líder, aún yo no vine para ser servido, sino para servir. Y hoy estamos en una generación de consumismo, donde todos queremos que nos sirvan. Venimos a veces al templo, o ahí en tu casa a veces simplemente quieres que te sirvan y que te sirvan. En el reino de Dios no es así. El que quiera posición de liderazgo tiene que ser servidor de los demás. Ellos no tenían idea. Literalmente quiso decir que iba a dar su vida
Pronto se enfrentarían con esta idea abrumadora y poderosa de transformación de Jesús. Aquí viene el asunto. Jesús te está diciendo, no quiero que den mi vida por mí. No les estoy pidiendo que den la vida por mí, pero que la den uno por los otros. Que se amen los unos a los otros a punto de dar su vida unos por otros. No la den por mí, denla por los demás. Los discípulos agarraron tanto esto, tan en serio esto, que en el libro de Hechos habla de que uno de los primeros problemas que enfrentaron los apóstoles fue que ellos estaban, dice, dedicados a servir las mesas y a meter las manos en la cuchara y en las ollas de comida para servir a las viudas en las mesas. Y no había nadie quien diera un estudio bíblico, ¿verdad? Es como que le dijeran a Pedro, oye Pedro, ¿puedes dar un estudio bíblico? Y Pedro dice, no estoy ocupado aquí sirviendo a las viudas, no quiero que el Padre Celestial piense que yo me fui a la parte de enfrente de la línea y quiero encontrar que estoy aquí atrás, aquí sirviendo, como Él dijo que sirviéramos los demás. Posteriormente solucionaron eso. Ellos se dedicaron a predicar la palabra y otras personas tomaron el control de servir a las mesas, pero los discípulos entendieron eso y lo estaban practicando. Ahora, en mi opinión, creo que ellos, y esta es mi opinión, creo que ellos no entendieron esto de servir a los demás, de lo que Jesús había dicho, que ni el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino para servir. Creo que no lo entendieron en esa misma conversación, lo entendieron en los días después. Lo entendieron durante los próximos días. ¿Por qué? Vea esto. Después entraron el día jueves en la Pascua, estaban todos sentados celebrando la Pascua, comiendo cosas raras, todo aquí. Judas se había ido a hacer un mandado, nadie entendió por qué se fue, etcétera, etcétera. Entonces, estando en la cena y había comido y todo, de pronto miran que Jesús dice, literalmente el texto dice que se quitó su ropa exterior, su túnica que usaba, y dice que se quitó su ropa exterior y se puso una toalla en su cintura. Cuando lo hizo, ellos entraron en pánico. Porque sabían lo que estaba a punto de hacer el maestro. Ellos sabían lo que estaba a punto de hacer. Entraron en pánico porque ninguno de ellos había pensado ni lavarse sus propios pies, menos los pies de los demás. Y están a punto de que algo va a suceder con ellos, y de repente Jesús se levanta, se quita la túnica, se pone la toalla y llega y se pone enfrente de ellos y dice, ok, está bien Jesús, olvidamos traer a alguien quien los lavara los pies, etcétera, etcétera. Y de hecho Pedro dijo, a mí no me vas a lavar los pies, y finalmente Jesús lo hizo como quiera. Todos se negaban a que Jesús les lavara los pies y todo eso. Ahora, lavar los pies lleva mucho rato, mucho tiempo. Lavar los 12 pies y 12, los dedos, los tobillos y todos los pies, lleva mucho tiempo. Cuando vieron esto, creo que ninguno de ellos dijo alguna palabra. Estaba todo en silencio. Ellos habían visto lo que las manos de este hombre habían hecho en las vidas de muchas personas. Y ahora esas mismas manos del Rey del Universo, del Dios, del Mesías, están tocando, lavando los pies sucios de cada uno de ellos. Y había un silencio sepulcral entre ellos. Creo que nadie dijo nada después de que Pedro se calmó, ¿verdad? Nadie dijo nada. Y a través de un buen rato solamente pudieron escuchar que las gotas de agua caían y él secando los pies de cada uno de ellos. Y Jesús dijo, tú me llamas maestro y Señor. Y él les ilustró esto. Y yo lo soy, dijo Jesús.
Si yo el Maestro y el Señor he hecho con ustedes esto, hagan ustedes lo mismo. Y luego reafirma la idea. Ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y así dice, esta vez dice, en verdad os digo que ningún siervo es más grande que su Señor. Y me imagino que le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú eres más grande que yo? No. ¿Tú eres mayor? Juan, ¿tú eres mayor que yo? No. Entonces, no usen su posición como excusa para no servir a los demás. No usen su posición como apóstoles para no servir a los demás. Y luego dice, ahora saben estas cosas y serán bendecidos, dice el texto, si las hacen. En otras palabras, muchachos, cuando empiecen a pensar que son el pez gordo del grupo, que son la gente con más autoridad o con más influencia, busquen pies que lavar. Todo esto estaba completamente al revés. Como pastor, como líder, como siervo, que es usted quizás de su trabajo, de su casa y todo, hay una frase que creo que usted y yo necesitamos hacerla más. Una pregunta que usted y yo necesitamos hacer más. Porque de pronto creemos que nosotros hemos tenido, porque somos creyentes, tenemos una posición más alta en la sociedad que vivimos. Y no es así. No es así. Usted me ha escuchado decir que usted no, en muchas ocasiones, que usted y yo como creyentes no somos más merecedores de la cruz de Cristo que la persona, el borrachito o el indigente que está en la calle. Usted no es más merecedor que eso. Porque usted debe ser un siervo, usted está para servir a esas personas. Y creo que una frase que usted y yo debemos memorizar y debemos usarla más es, la misma concepto que Jesús acaba de enseñarnos es, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo usar mis recursos para bendecirte, para ayudarte? ¿Cómo puedo usar mi influencia que tengo para bendecirte, para ayudarte? ¿Cómo puedo ponerme cómo puedes aprovechar mi posición o mi influencia? Imagínese lo que pasaría en el mundo si esto sucediera. Imagínese los cambios que vinieran en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra comunidad, si todos nosotros entendiéramos que estamos aquí para servir, no para ser servidos. Estamos aquí para traer la toalla en la mano y no en el cuello. Estamos aquí como siervos, como líderes, como siervos, de abajo hacia arriba. El ser humano, las personas, son el punto a quien nosotros debemos servir, desde tu familia. Imagínate los cambios que hubieran. ¿Y sabe qué sucedió? Esto pasó una vez. Los discípulos lo hicieron. La primera iglesia lo puso a otros primero antes que a ellos. Y hubo un cambio extraordinario en la historia. Y puede ser todavía con nosotros. Si tan solo nos pusiéramos la toallita de decir, hey, ¿en qué puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces estarías pareciéndote a tu Padre eterno. Porque Él dijo en una ocasión, ¿cómo puedo ayudarlos? Y mandó a su Hijo unigénito al mundo,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso hay un cambio en su vida, por eso hay un cambio en mi vida, por la obra de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, porque Dios dijo en un momento, ¿cómo puedo ayudarte? Y así lo hizo. Yo te animo que cuando te sientas que eres superior a los demás por tu posición económica, por tu posición social, por tu posición de influencia, por tu posición de poder, recuerda una cosa, que en el cuerpo de Cristo todo eso se usa para bendecir a otros y no para tu propio beneficio y no para tu propio placer. Gracias por dejarnos por escucharnos en esta tarde. Que el Señor les bendiga de una manera poderosa. Amén.